Vamos a dar comienzo entonces. Bueno, buenos días, antes que nada, bienvenidos. Gracias a los señores y señoras árbitros del Tribunal Permanente de Revisión por participar de esta primera actividad del año. Es el primer webinar que vamos a tener, referido a los 30 años del Mercosur y específicamente para dialogar un poco sobre la importancia de el mecanismo de solución de controversias en los procesos de integración. Es así entonces que voy a dar la palabra al presidente en ejercicio del Tribunal Permanente de Revisión, el doctor Washington Baliero. Washington, tenés la palabra. Gracias, señor secretario. Bueno, muy buenos días a todos. Al declarar abierto este acto académico en conmemoración de los 30 años del Mercosur, quiero dar la más cordial bienvenida, obviamente, a nuestros colegas coárbitros y a toda la distinguida audiencia que nos hace el honor de acompañarnos hoy. Creímos que este aniversario merecía ser recordado, más allá de las dificultades e incertidumbres de la hora presente. Tiempos difíciles para la humanidad toda, también para nuestra región y para el proceso mercosuriano y los Estados miembros. Pero pese a ello, y creo yo más bien en razón de ello, este Tribunal Permanente de Revisión entendió del caso conmemorarlo desde una reflexión académica. Y ciertamente apostando a un futuro mejor, con confianza, en la fuerza de la razón y del entendimiento, por encima de estas obvias dificultades, apostando a ese espíritu que en su momento dio nacimiento a nuestro Mercosur. Agradezco la participación de los expositores de esta jornada y también las preguntas, muy interesantes, casi todas ellas, preguntas e inquietudes que muchos de ustedes nos han hecho llegar. Sin más, cedo la palabra al moderador, a nuestro secretario, el doctor Juan Manuel Rivero. Adelante, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, Washington. Vamos a dar comienzo entonces con la primera exposición, que va a estar a cargo del doctor Fernández Reyes. Brenda, si querés hacer una pequeña introducción del doctor. Bien, perfecto. El doctor Jorge Fernández Reyes es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Uruguay, director de la maestría del posgrado de Integración y Comercio Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, profesor titular en la maestría y en el posgrado de Aspectos Jurídicos de la Integración y los procesos de integración contemporáneos, árbitro suplente en el Tribunal Permanente de Revisión por la República Oriental del Uruguay y exdirector de la Secretaría Administrativa del Mercosur. Y su presentación va a ser sobre la importancia, sobre el título que lleva este evento, que es la importancia de los mecanismos de solución de controversias en los procesos de integración. Adelante, Jorge, gracias. Buenos días, señor presidente del Tribunal Permanente de Revisión, señor secretario, señores colegas, árbitros del Tribunal Permanente de Revisión. Yo en primer lugar les quiero felicitar a Juan Manuel, a Brenda, a todos por la iniciativa de que el Tribunal Permanente de Revisión desde allí tenga un evento conmemorando los 30 años de vigencia del Mercosur. Yo soy un ferviente defensor de este proceso de integración. Yo creo que este proyecto político sigue vigente y en realidad está en todos nosotros aplicar la mayor inteligencia y sabiduría para mantenerlo en funcionamiento, en desarrollo, en la búsqueda de lo que los negociadores en el Tratado de Asunción proyectaron. El tema yo lo tomé específicamente de lo que era el tema general planteado, es decir, o el título del evento, porque me pareció muy importante rescatar el tema o la importancia o la relevancia que tienen los mecanismos o los sistemas de solución de controversias en cualquier proceso de integración. Y ver esa importancia, esa relevancia en el ámbito del propio Mercosur, que a veces es muy criticado este mecanismo de solución de controversias que tiene el Mercosur a lo largo del tiempo, pero
yo rescato algo que conversaba antes el profesor Michelson, en el sentido, hay que entender lo que es el Mercosur, hay que entender que este proceso de integración es un proceso interestatal y intergubernamental, y por lo tanto le da determinadas características a toda la institucionalidad orgánica y la institucionalidad normativa. Una de ellas es los mecanismos o sistemas de solución de controversias. Entonces, ese fue el tema que me pareció importante en esta oportunidad de resaltar con algunos aspectos generales. En primer lugar, yo diría que nadie discute la necesidad de que existan mecanismos de solución de controversias, es decir, que los procesos de integración contemplen un sistema o un mecanismo de solución de controversias. Porque es de la esencia de estos procesos de integración la existencia de conflictos, la existencia de controversias, porque son estados partes o estados miembros que de alguna forma están con intereses comunes, pero también intereses contrapuestos en el desarrollo de ese proceso evolutivo, gradual, flexible, pragmático, que es cualquier proceso de integración. Los ejemplos son innumerables y si nosotros lo vemos en el propio proceso de integración del Mercosur desde el Tratado de Asunción a la fecha, ya los negociadores habían implementado un sistema evolutivo, pero asumieron la necesidad de tener un sistema de solución de controversias. Así tenemos un sistema inicial, un sistema provisorio y un sistema permanente que surgen del anexo tercero del Tratado de Asunción, donde los negociadores previeron las distintas etapas del proceso de integración en función de mecanismos de solución de controversias que pueden ser más simples o más complejos, dependiendo de la instancia específica del proceso de integración en su evolución a lo largo del tiempo. Entonces, es imposible, digo, creo que no hay discusión alguna de la necesidad de que existan mecanismos de solución de controversias en el marco de un proceso de integración. Y en el Mercosur, aparte de esos tres sistemas que tienen que acompañar o acompañan la evolución del proceso de integración, están los mecanismos de solución de controversias de la LADI, que son aplicables en el marco del acuerdo de alcance parcial del Mercosur y los protocolos adicionales a los cuales se puede acudir, o mismo el GATT y la OMC en sus mecanismos de solución de controversias, que también, dado que el Mercosur es un proceso de integración en el marco del GATT y la OMC, también, es decir, son alternativas de solución de controversias, de solución de conflictos que tienen los estados en el marco del desarrollo de ese proceso de integración. Lo segundo es la relevancia que tienen estos procesos o mecanismos de solución de controversias. Relevancia que tienen en función de los fines específicos que tiene cualquier mecanismo de solución de controversias, que es resolver los conflictos, resolverlos con justicia, resolverlos con rapidez, resolverlos con eficacia. Acá es un tema que es interesante analizar, por lo menos a mí se me plantea algunas opiniones doctrinarias sobre este tema de cuál es el alcance de esa relevancia que le estamos dando a los mecanismos de solución de controversia. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con el funcionamiento de esos mecanismos de solución de controversias. Esto es, ¿son eficaces? ¿Son eficientes? ¿O en realidad en determinados procesos de integración son un elemento disuasivo o disuasorio? Esto es, si estamos hablando de un procedimiento intergubernamental, nos planteamos, bueno, es decir, y si hablamos del Mercosur, un proceso de integración intergubernamental y en algunos casos por la propia doctrina denominados presidencialistas, donde las negociaciones diplomáticas o las negociaciones políticas serían la forma adecuada de resolver los conflictos, de resolver las controversias que se dan entre los estados partes. Entonces, ¿dónde está la eficacia y la eficiencia de ese mecanismo de solución de controversias? ¿En su actuación, en su funcionamiento o como un elemento disuasorio? En el sentido de que ese funcionamiento deviene en función de que fallaron los mecanismos normales de solución de controversias en un proceso de integración de estas características. Esto es,
intergubernamental o interestatal, donde los Estados partes debieran haber solucionado el conflicto en términos de negociaciones políticas o diplomáticas. Es decir, eso es un aspecto de analizar la eficiencia o la eficacia de los mecanismos de solución de controversias a partir de esa noción de elemento disuasorio, disuasivo, o realmente un funcionamiento, es decir, activo, dinámico, participativo en toda la solución de los conflictos que se puedan dar en el ámbito del Mercosur. Yo creo que en el Mercosur ambas situaciones, digamos, ambos enfoques son válidos para el análisis de los mecanismos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque en realidad, desde su origen en el sistema inicial y ahora en el sistema provisorio con el protocolo de Brasilia y con el protocolo de Olivos, ha habido una actuación compartida. ¿Qué quiero decir con una actuación compartida? Quiero decir que hubo negociaciones políticas, hubo negociaciones presidenciales, hubo negociaciones diplomáticas en el ámbito del Mercosur. Todos, que de alguna forma hemos tenido algún contacto con este proceso de integración, sabemos que existieron muchos conflictos o posibles conflictos o eventuales conflictos que fueron resueltos en sede diplomática y hasta en sede presidencial en las reuniones de los consejos de mercado común, y que luego fueron instrucciones que se impartieron a los negociadores para implementar esas soluciones al más alto nivel de decisión de los gobiernos de los Estados partes. Pero también tenemos una profusa actuación. Miren, en el sistema inicial tuvimos una actuación en ese mecanismo tan simple que había previsto el Mercosur en el anexo tercero del Tratado de Asunción. Podrán recordarlo, el conflicto por la industria papelera entre Argentina y Uruguay. No estoy hablando de las pasteras, sino estoy hablando del año 1990 y 91. Pero digo, el protocolo de Brasilia actuó en forma muy eficiente y muy eficaz. Yo siempre recuerdo, acá el profesor Mickelson me va a acompañar en esto, es decir, que fue uno de los primeros integrantes del primer tribunal arbitral ad hoc que se constituyó en el Mercosur. Y si uno revisa el lado arbitral en aquel conflicto entre Argentina y Brasil sobre los sistemas de control de importaciones y exportaciones, van a ver que hay 3 o 4 aspectos que se fueron repitiendo en los otros laudos arbitrales, como que generando una jurisprudencia administrativa o una jurisprudencia arbitral, por llamarlo de alguna forma, porque en ese sentido fue así, que generó, miren, yo recuerdo que en ese momento, si ni siquiera reglas de procedimiento había, ni ese tribunal de arbitral generó las reglas de procedimiento, que luego fueron retomadas en una decisión del Consejo del Mercado Común. Esto es, hizo escuela en ese sentido. Pero además, ustedes van a encontrar en ese primer laudo arbitral, en esa jurisprudencia que yo entiendo muy importante, que se dio y que no fue política o diplomática, una cantidad de elementos como, por ejemplo, determinar que el objeto de la controversia estaba originado en, por ejemplo, cuando se hacía el planteo en las negociaciones directas o antes en las reclamaciones al amparo del anexo al protocolo Europreto, que luego fue recogido en el protocolo de Olivos. Pero eso fue jurisprudencia que generó, es decir, a los Estados partes en sede de ingreso a los tribunales arbitrales un criterio. Y esa es la validez que tienen, o el valor que tienen, esos laudos arbitrales que se fueron dando a lo largo del tiempo, y yo rescato el primer laudo arbitral porque ha tenido unos avances muy importantes. El segundo laudo arbitral también los tiene, pero bueno, no es el caso el análisis de los laudos arbitrales. Entonces, yo creo que dentro de los aspectos básicos de un proceso de integración, es decir, generar un sistema o mecanismos, y acá hay una diferencia sustantiva, un sistema o mecanismo de solución de controversias para resolver esos conflictos es esencial, es relevante. Después se podrá analizar cómo se mide la eficiencia y la eficacia del funcionamiento de ese sistema o de esos mecanismos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque en realidad esto le da credibilidad al proceso, le da transparencia al proceso, le da solidez al proceso,
y le da previsibilidad en lo interno y en lo externo, es decir, a los actores, a los protagonistas del proceso de integración en lo interno y a los protagonistas del proceso de integración en lo externo. Y entonces yo señalaba la diferencia entre los sistemas y los mecanismos. Me parece que esta es una diferencia sustantiva en lo general y en lo conceptual. Cuando yo hablo de un sistema, estoy hablando de un conjunto de reglas, de procedimientos, de principios, de órganos que de alguna forma están relacionados entre sí y que convienen un mismo fin, a resolver los conflictos. Y yo creo que en el Mercosur sí hay un sistema, porque hay una relación entre el mecanismo de consultas, el mecanismo de relaciones de reclamaciones previsto en el protocolo europeo y esa evolución de los distintos sistemas a través del tiempo en el Tratado de Asunción. Ya cuando hablo de mecanismos, en realidad se tratan de alternativas puntuales, es decir, para resolver determinados conflictos en determinadas ocasiones de tiempo y de lugar y temáticamente. O sea que yo hago una diferencia sustantiva en eso y me parece que en el Mercosur podemos hablar perfectamente de un sistema de solución de controversias con determinada armonía en la búsqueda o en la finalidad de, como decía al principio, de resolver los conflictos con justicia y con rapidez, y también con eficacia y eficiencia. Esto, reitero, da seguridad jurídica, le da las garantías de defensa entre las partes, es decir, permite de alguna forma, es decir, a través de órganos independientes y reglas de procedimiento, es decir, lograr, cosa que en estas últimas épocas no hemos podido avanzar sobre una jurisprudencia firme, una interpretación, una apreciación de la normativa del Mercosur más actualizada, por llamarlo de alguna forma, porque aquellos laudos arbitrales del protocolo de Brasilia han quedado un poco sin perjuicio de que ha sido una jurisprudencia administrativa muy importante en la historia del Mercosur. Es decir, ¿por qué? Porque se ha evolucionado mucho, estamos ante un mundo nuevo, estamos ante realidades nuevas, estamos ante una nueva versión de este proyecto político que es el Mercosur. Yo me voy a permitir ahora, para terminar y tratando de respetar, creo que estoy casi en el límite del tiempo, que de cualquier forma me voy a permitir hacer alguna consideración sobre algún aspecto que ya alguna vez lo he hecho en algún otro evento vinculado con el tema del sistema de solución de controversias en el Mercosur. El criterio es que no está funcionando, no tiene una dinámica, no tiene una actividad preponderante. Podremos encontrar muchas causas o muchos fundamentos o hasta razones propias de la Constitución y el tipo de proceso de integración en el que estamos involucrados. Pero a mí me parece que hay 3 o 4 cosas que en una adecuación del sistema de solución de controversias en el Mercosur serían muy favorables para lograr eso que hablábamos de seguridad jurídica, de acceso a la justicia, de transparencia, de solidez, de credibilidad, de todos esos conceptos que la doctrina ha acuñado durante mucho tiempo en el marco del sistema de solución de controversias en un proceso de integración. Creo que el fenómeno del acceso de los particulares debería, de alguna forma, flexibilizarse de forma tal de, es decir, permitir a los particulares, como se dice por parte de los abogados, el día ante los tribunales. Es decir, me parece que obviamente, otorgando una legitimación adecuada, representativa de sectores, etcétera, todo eso es objeto de una implementación sin lugar a dudas, un poco más precisa que lo que estoy diciendo yo en este momento como concepto general de acceso de los particulares. Y digo los tribunales arbitrales y las opiniones consultivas, porque parece más claro en las opiniones consultivas porque sería una reglamentación del propio Mercosur. Ya en los laudos arbitrales requeriría una modificación del tratado. Me parece también que hay un tema importante que es la ampliación de los temas.
los mecanismos, el sistema de solución de controversia del Mercosur está pensado en términos económicos y comerciales. Y nadie puede desconocer que si bien el cerno, el eje central, el origen de este proceso de integración está en los aspectos económicos y comerciales, ya podemos hablar de una multidimensionalidad que rebasa lo que era lo económico y comercial históricamente. En consecuencia, ahí hay temas laborales, de medio ambiente, derechos humanos, etcétera, que sí perfectamente podrían o deberían estar dentro de los temas propios de un mecanismo de solución de controversias desde los ciudadanos en ese sentido. Y bueno, el último tema es la creación de la Corte de Justicia, que es una aspiración bien importante que para algún sector de la doctrina estaría solucionando muchos de los problemas que tiene el actual sistema de solución de controversias del Mercosur y que requiere una voluntad política que en la actualidad realmente no existe. En suma, y ya termino, todo proceso de integración debe tener un sistema de solución de controversias, es relevante que lo tenga, es importante que cumpla con los fines de resolver los conflictos y resolver las controversias. Y el Mercosur, a mi juicio, requiere una adecuación del sistema de solución de controversias en aspectos puntuales, no esas revisiones sustantivas propias de alguna conferencia diplomática, porque no estamos en el sistema permanente, estamos todavía en el sistema provisorio y con una unión aduanera incompleta y aún revisando de alguna forma, porque eso creo que está en conocimiento de todos, aún revisando el estado de situación actual del Mercosur en términos generales. Así que nada, muchas gracias y bueno, a ver, espero haber respetado de alguna forma el tiempo que me fuera concedido. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, sí, totalmente. Lo has respetado de manera excepcional. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, vamos a dar paso entonces ahora a Guillermo Michelson para que nos dé su contribución a esta actividad. Brenda, por favor, una presentación de... Y la presentación. El doctor Guillermo Michelson Irusta es abogado de la UBA, graduado en 1974, socio administrador del estudio Michelson, fundado en 1933, director académico del curso de posgrados Sociedades y Contratos de la UCA desde el 2012, profesor de cursos de posgrado en la UBA, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y otras, presidente del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur durante el 2018, árbitro titular del TPR por la República Argentina del 2016, árbitro experto del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, árbitro del Centro Empresarial de Mediación de Arbitraje, CEMA, árbitro del Centro de Mediación y Arbitraje en la Cámara Argentina de Comercio, árbitro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, árbitro titular por concurso del Colegio de Abogados de San Isidro desde 2001 hasta el 2019, presidente de la Comisión de Arbitraje del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, jurado de evaluación para la integración de los tribunales arbitrales del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio de Abogados de La Plata, árbitro argentino en el primer procedimiento arbitral en el Mercosur, como habíamos hablado, en 1998, integrante del listado de árbitros argentinos para Tribunal Ad Hoc en el Protocolo de Brasil y de Olivos en el Mercosur desde 1998 hasta el 2016, integrante del listado de terceros árbitros, presidente desde el 2004 hasta el 2016. Ex profesor titular a cargo de Cátedra de Comercial 1, Contratos Comerciales de la UCA, con juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires desde el 2005 hasta el 2019. Y bueno, ha publicado numerosos trabajos de doctrina y ha dictado más de 120 conferencias en las materias de su especialidad en Argentina y en el exterior. Y hoy nos va a hablar, no sé si vas a hacer la charla con relación a lo que estaba previsto o... Vamos a tomar un poco las opiniones consultivas, algunas reflexiones, pero voy a aprovechar las preguntas que se hicieron, porque me parece que muchas de ellas muestran que en realidad lo que se quiere es que el régimen de solución de controversias del Mercosur sea diferente al que es. Como ha explicado el doctor Fernández Reyes, el profesor Fernández Reyes, las características de nuestro tribunal es una característica de ser, primero que nada, un órgano interestatal,
O sea, no carece de supranacionalidad, por lo cual querer transportar las experiencias de los tribunales de la Unión Europea o algunos otros tribunales internacionales, e incluso de la comunidad andina, de Centroamérica, a la experiencia Mercosur, resulta inaplicable, porque nuestro tribunal, la primera cuestión que tiene es que no tiene el carácter de supranacional. Esto es un elemento esencial porque los laudos que dicta el tribunal arbitral con relación a las medidas tomadas por los gobiernos de los estados partes requieren que se considere no aplicable al caso y se aconseje que sea el propio Estado el que nulifique las normas. Nosotros no podemos declarar la nulidad de una decisión de un país miembro. Nosotros lo que diremos es que no es aplicable al caso, es que es bastante diferente. Y pues sí podremos recomendar de que se ajuste la legislación del país a lo que el tribunal ha resuelto, pero esa propuesta deberá ser evaluada por el propio país. Es claro que las potestades de una organización jurisdiccional derivan necesariamente de las normas que lo instituyen, organizan y gobiernan. Los gobiernos no están preparados de ninguna manera para permitir ni tolerar el ejercicio de actividades legislativas por parte de un tribunal a quien su propio estatuto le encomienda ¿qué cosa? La aplicación de las leyes existentes. Consecuentemente, la prudencia y la medida, la moderación con que actúan los tribunales, es el verdadero valor, la verdadera valoración que tiene un tribunal. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta como característica que el tribunal, que el sistema de resolución de controversias se estableció para los conflictos interestados, no para otra cosa. Que pueda ser modificado como propuso Jorge Fernández Reyes, por supuesto que puede ser, siempre puede ser modificada las cosas que el hombre hace, siempre las actividades de los hombres pueden ser perfeccionadas, eso no cabe duda, pero tal como hoy está regulado, el sistema es ese. Tiene que haber conflictos entre los estados. Por eso, cuando un particular plantea, que es una de las preguntas que se hizo, plantea una preocupación, una disidencia, una reclamo por alguna norma mercosuriana que lo afecta, ese reclamo tiene que ser acogido por el Estado parte. Si después de un procedimiento que está establecido para la Comisión de Comercio, ese planteo prospera, pasará a ser el conflicto presentado por uno de los estados y consecuentemente el tribunal seguirá actuando dentro de los conflictos interestatales. ¿Cuáles son las competencias que tiene el Tribunal Permanente? Las competencias que tiene el Tribunal Permanente de Revisión son básicamente los temas de controversias, las opiniones consultivas y los procedimientos excepcionales de urgencia. ¿Y qué es el tribunal? El Tribunal Permanente de Revisión es una instancia permanente que fue creada en cumplimiento de lo acordado en el Protocolo de Olivos para la solución de las controversias dentro del Mercosur, las controversias, vuelvo a repetir, interestatales. ¿Su misión cuál es? Es a garantizar, homogeneizar la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento del marco jurídico normativo regional. En la materia de controversias, actúa como tribunal de casación de los tribunales arbitrales ad hoc, o como tribunal de única instancia,
como el tribunal de única instancia, si los estados partes así lo requieren. Para esto tiene que haber acuerdo entre los estados para proceder a ir directamente al Tribunal Permanente de Revisión, y eso significa, obviamente, que se ha renunciado a la posibilidad de revisión. ¿Por qué? Porque ya no hay un tribunal superior al Tribunal Permanente de Revisión, que es el órgano jurisdiccional y última instancia dentro del Tratado de Integración. Como órgano consultivo, bueno, contesta aquellas opiniones que se le consultivas, aquellos criterios, aquellas preguntas de carácter jurídico que respecto a la interpretación y aplicación de las normas Mercosur que se realizan para precisamente resguardar una aplicación uniforme de la normativa en los territorios de los estados partes. Finalmente, tiene también una competencia de aplicación, como órgano de aplicación, cuando se tratan de las medidas excepcionales de urgencia que se enmarcan o se tipifican cuando hay un problema de mercadería perecedera en frontera, que no se le permite entrar. Y entonces hay una posibilidad de pedirle directamente al Tribunal Permanente de Revisión una medida excepcional para que se ordene el levantamiento de ese obstáculo, ¿no es cierto?, que permite el libre comercio entre los estados partes. Ciertamente ha sido muy debatido la cuestión de la obligatoriedad o no obligatoriedad de los que son las opiniones consultivas. Hay una parte importante de la doctrina que considera que esa aplicación o esa consulta fuera vinculante para las partes. La realidad es que es una posición doctrinaria más. Yo recuerdo que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea de Derechos Humanos, precisamente, con mucha fuerza, destacan el carácter no vinculante de las opiniones extrajudiciales solicitadas. Entonces, como veremos, la cuestión, todas son cuestiones de opinión. Otro tema es qué ocurre con el tribunal, si el Tribunal Permanente de Revisión es suficientemente importante, tiene la suficiente competencia, por supuesto que tiene jurisdicción. Hay una pregunta que se hizo por una de las personas que están escuchándonos. Por supuesto, los árbitros siempre tienen jurisdicción. ¿Por qué? Porque dicen el derecho, y así ha sido reconocido internacionalmente y nacionalmente en todos los códigos procesales, en todas las leyes de los casos que el arbitraje está legislado en alguna legislación de fondo o particular, todos le reconocen jurisdicción. Lo que no tiene el árbitro es el imperium, o sea, la capacidad coactiva que tiene el Estado Nacional para hacer que una decisión del tribunal se cumpla. Entonces requiere de algún auxilio externo. Esto en concepto general en el arbitraje. Como concepto particular en el tribunal con relación al Mercosur, el tribunal tiene facultades para aplicar medidas, obviamente a pedido de la parte que ha tenido un laudo favorable, y frente al incumplimiento de ese laudo, puede pedir que se apliquen medidas de retaliación o de ejecución al Tribunal Permanente, que por supuesto sigue manteniendo la jurisdicción. También mantiene la jurisdicción para esa aplicación de medidas los tribunales ad hoc. Los tribunales arbitrales ad hoc también los mantienen, lo cual fue una importantísima mejora del Protocolo de Olivos sobre el Protocolo de Brasilia.
porque el protocolo de Brasilia parecía que cesaba la jurisdicción del tribunal al momento del dictado del laudo. ¿Qué ocurría entonces si había incumplimiento? Había que pedir un nuevo tribunal ad hoc, la formación de un nuevo tribunal arbitral para realizar las medidas de ejecución. Bueno, era así. Era así. Por eso digo que el protocolo de Olivos fue una mejora en ese sentido muy importante, ¿no es cierto? Porque mantiene la jurisdicción a que el propio tribunal que ha dictado el laudo verifique el cumplimiento de las medidas que ha resuelto. ¿Qué otro tema? Un tema que sí me gustaría, que ya creo que lo he conversado en alguna otra oportunidad, es aclarar que ese carácter no vinculante ni obligatorio que tienen las opiniones consultivas no alcanzan a las medidas procesales, a las órdenes procesales y a otros laudos que dicte el Tribunal Permanente de Revisión dentro de los procedimientos para la tramitación de opiniones consultivas. Esto es muy importante, porque parecería que cuando en una opinión consultiva, como no es vinculante ni obligatoria, entonces todos los actos que adopta el tribunal carecerían de esos dos requisitos. Y esto es absolutamente, para mí, errado. O sea, es una opinión, creo que es errado, y me parece que el Tribunal Permanente de Revisión así se ha expedido en el caso de la consulta o la opinión consultiva que realizara el Parlasur, que fue en el año 18, 19, el año 18 y 19, que precisamente aclaró en ese aspecto, ¿no es cierto? Con relación a la cantidad de tareas que tiene el tribunal, bueno, las tareas que tiene el tribunal son aquellas que los países que lo han creado consideran que son necesarias. Y comparto con Jorge Fernández Reyes que muchas veces las instituciones funcionan por presencia. O sea, hay muchos institutos del derecho, para quienes obviamente somos abogados, que sabemos que funcionan por presencia. O sea, el solo hecho de estar hace que los incumplimientos sean cuidados, que los incumplimientos sean menores y que todo el mundo ajuste su conducta a las normativas. No me voy a meter en mi querida materia de derecho societario, pero el derecho societario es probablemente donde vemos esta cuestión a través de los derechos de receso, a través de los votos acumulativos. Lo vemos funcionando a esto como una cuestión que hace a un instituto que está regulado y que en general no tiene demasiada utilización. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabe que esa norma trata de no caer en las conductas que esa norma prevé. Bueno, yo creo que estamos, ¿cómo estamos? A nuestra organizadora, la doctora Brenda Maffei, es nuestra madre espiritual en todas estas tareas académicas. ¿Cómo estoy en tiempo? Y ya estaríamos, si quiere redondear. Sí. Bueno, simplemente quiero decirles que las posibilidades de que tiene el tribunal son exactamente las facultades que tiene el tribunal, son las que los Estados partes le conceden. Si los Estados partes actúan por la vía política o diplomática y con ello resuelven sus problemas, pues realmente el tribunal permanente de revisión tiene poca tarea. Ahora, ¿eso es malo o bueno? Este es el tema que hay a dilucidar. Yo creo que es bueno. O sea, lo que sí no podemos creer es que porque no lleguen a nuestro tribunal no hay conflictos. No, como dijo Fernández Reyes, un tratado de integración por los intereses de cada país, por los intereses nacionales de cada país, siempre van a generar
diferentes puntos de vista, diferentes intereses. El asunto es que esas diferencias, esas controversias, esos conflictos se negocian para poder seguir funcionando y seguir adelante. Y mientras que esto se puede hacer sin recurrir al órgano jurisdiccional, me parece que es conveniente, que es correcto. Ahora, si el día de mañana los Estados partes deciden que el Tribunal Permanente de Revisión tenga otras competencias, pues también bienvenido sea. Estamos dispuestos, ya cuando fue el 26 o 27 aniversario, dijimos en la exposición del festejo del aniversario de la creación del tribunal, que el tribunal estaba permanentemente a disposición de los Estados partes y de sus órganos para resolver y para ayudar a que el Mercosur tenga una integración y una regulación más perfeccionada. Siempre, como les dije, las cosas que hacen los hombres se pueden perfeccionar. En ese sentido, también mencioné en alguna otra charla que he dado, que tal vez podría ampliarse sin demasiado esfuerzo la posibilidades de opiniones consultivas a otros órganos no decisorios. Los órganos decisorios ya lo tienen, el Parlasur lo tiene, pero hay otros órganos internos del Mercosur que también sería conveniente que se les otorgara, de la misma manera que se hizo en el protocolo de creación del Parlasur, las facultades para pedir opiniones consultivas, tal vez en algunos otros de los órganos que tiene el tribunal podría hacerse una enmienda en que se autorizara que requieran opiniones consultivas a los efectos de qué? De mantener una legislación, una normativa Mercosur coherente, nada más. Bueno, les agradezco mucho y estoy a su disposición. Ha sido muy agradable esta reunión y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por tu aporte, como siempre, tan claro. Muchísimas gracias. Lo mismo a Jorge. Y bueno, vamos a pasar ahora con el tercer expositor, el doctor Marsilio Franca. Bienvenido, Marsilio. Brenda, por favor, una introducción al doctor Marsilio. Bueno, vamos a hacer la introducción en portugués, ya así practico un poquito también. Dr. Marsilio Toscana Franca Filho, pós-doutorado em Direito pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, professor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, membro do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional, ex-consultor jurídico da Missão da ONU em Timor-Leste, professor visitante do Departamento de Direito da Universidade de Turim, Itália, em 2017 e 2020, membro do Executive Council da International Law Association, em Londres, Reino Unido, árbitro suplente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosur, Assunção, Paraguai, árbitro da Court of Arbitration for Art, em Rotterdam, Holanda, e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP. E a sua apresentação vai ser sobre a solidariedade e a solução de controvérsias. Obrigada. Muito obrigado, Brenda. Muito obrigado, Juan Manuel. É um prazer participar dessa solidariedade, dessa solenidade. Como mencionou o presidente Balieiro, deixa eu compartilhar isso aqui primeiro. Pronto. Penso que todos conseguem ver? Sim, sim. Sim? Pois bem, como eu tinha dito, é um prazer participar dessa solenidade. Como adiantou o presidente Washington Balieiro, essa solenidade tem um caráter acadêmico, para além das comemorações dos 30 anos do Mercosul. Então, eu queria fazer, desde logo, também uma saudação especial aos colegas professores e alunos que nos brindam com a sua audiência. Muito obrigado a todos. Deixa eu...
Quedamos sin Pois voz. Me escutam melhor? Ahora sí, ahora sí. Sim? Pronto. Ahora. Pois bem, o tema da minha apresentação é a solidariedade e a solução de controvérsias. O que eu queria sublinhar, na verdade, era como essa noção de solidariedade ela é reforçada pelo sistema de solução de controvérsias. E, para tanto, eu queria convidar vocês, como hoje é um dia de aniversário, e hoje não, amanhã, na verdade, mas essa celebração marca um aniversário e festa é sempre motivo de partilhar pão, partilhar alimentos, e nada melhor do que falar de solidariedade do que falar de partilhar a chipa, o pão de queijo, a comida em geral. E essa noção de solidariedade é uma noção que já é muito antiga no direito, e ela, na verdade, encontra reflexos, por exemplo, em condutas como por que não deixar velhos, doentes para trás, por que proteger um navio que está à deriva, por que no meio do mar, por que se dá determinado tipo de proteção, de amparo a determinados grupos sociais mais frágeis. É essa solidariedade, é essa noção que vem encontrando respaldo no direito há muito tempo, sobretudo nos países de tradição romano-germânica, como são os 4 países que estão no Mercosul. Portanto, essa noção de solidariedade é uma noção fortemente arraigada no nosso sistema jurídico. Essa noção de solidariedade, essa noção de proximidade, de união, de aproximação, ela, digamos, ela vai se consolidando ao longo do tempo em círculos que vão se ampliando, em círculos concêntricos, como uma onda num lago, quando você atira uma pedra num lago. Então, aquela solidariedade que nasce próxima, familiar, doméstica, ela vai pouco a pouco se ampliando, né? Essa solidariedade ela vai primeiro ligar-nos, vai nos aproximar às pessoas da nossa família. Isso lá atrás no direito romano, essa solidariedade familiar e doméstica, ela passa pouco a pouco a essa solidariedade próxima e semelhante ao próximo e ao semelhante, passa em seguida para abranger também o distinto, o diverso, o estrangeiro e o longínquo. E essa noção de solidariedade, que a princípio ela é sozinha, é isolada no direito, ela começa a se conectar com outras noções jurídicas e não jurídicas, como, por exemplo, as noções de hospitalidade. Essa noção de hospitalidade é uma noção muito importante para depois fortalecer a noção de direitos humanos, de acolhimento, etc., a noção de fraternidade e, hoje em dia, a própria noção de sororidade, que não deixa de ser um aperfeiçoamento, uma evolução dessa noção de fraternidade também, para se chegar, enfim, a essa noção de solidariedade. E isso, na gastronomia, na culinária, se vê muito claramente como metáfora nos caldos, nas sopas, nos cozidos, que estão muito bem representados um pouco por toda parte na culinária dos 4 países do Mercosul. Há receitas muito famosas dessa mistura de ingredientes, todos numa única panela, num único grande caldeirão, em todas as culinárias do Mercosul. Pois bem, essa noção de solidariedade entendida como esse compromisso pelo qual as pessoas se obrigam e se comprometem umas com as outras, essa solidariedade que se projeta inicialmente como uma solidariedade privada e que vai, ao longo do tempo, se expandindo para novas perspectivas, vai se ampliando, ela assume, hoje em dia, a dimensão de valor e princípio jurídico nos países do Mercosul. Os 4 países membros do Mercosul têm, na solidariedade, referências. A solidariedade está presente nos ordenamentos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai.
tanto no direito público quanto no direito privado. Aliás, quando se fala no direito público, é interessante perceber que as constituições dos 4 Estados-membros têm referências à solidariedade. Obviamente, não são idênticas referências, essas referências vão variar de Estado para Estado, mas há referências à solidariedade, há uma solidariedade constitucional. Portanto, nos 4 textos constitucionais de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Essa solidariedade encontra também respaldo e reflexo no direito internacional já de há muito tempo. Não é de hoje que essa solidariedade ela une e aproxima também estados no cenário, no panorama internacional. E ela se conecta com o direito de receber assistência e o dever de fornecer esse tipo de assistência. Essa solidariedade internacional, ela também se conecta com noções, com referências a, por exemplo, o direito ao desenvolvimento, a responsabilidade de proteger, a tal da equidade intergeracional, esse respeito entre gerações. Enfim, há uma série de reflexos. E, como eu falei, essa ligação, essa ponte entre solidariedade e direito internacional, ela já é bastante antiga. Por exemplo, na Convenção de Haia, de 1907, a respeito da solução pacífica dos conflitos internacionais, já havia uma referência direta, clara e específica à solidariedade que une e aproxima os membros das nações civilizadas. Ou seja, já em Haia, há mais de 100 anos, na Convenção de Haia, havia essa ligação clara de que a preocupação com o estabelecimento de mecanismo para a solução pacífica do mecanismo seria um passo para a concretização dessa solidariedade internacional. Abandonar-se-ia a guerra e adotar-se-iam métodos pacíficos de solução de controvérsias. O Protocolo de Genebra também, em 1924, o Protocolo de Genebra para a solução pacífica de conflitos internacionais, a solidariedade dos membros da comunidade internacional, outra referência clara, específica. E também, há pouquíssimos anos atrás, o expert independente da ONU, a expert Virginia Dandan, ela propôs a redação de uma declaração sobre um direito internacional à solidariedade, um direito fundamental à solidariedade internacional. Tudo isso ressalta e valoriza não só a existência dessa solidariedade, mas também a importância dessa solidariedade e que essa solidariedade ela se concretiza através de mecanismos de solução pacífica de controvérsias. Fotografia é outro clássico da culinária mercosulina, o choripan, o sanduíche de salsicha, etc, etc. Pois bem, essa solidariedade internacional ela vai encontrar especificamente aqui na América do Sul, mas alguns reflexos. Já desde algum tempo, o importante jurista chileno Alejandro Álvares, ele já mencionava que existia entre nós uma clara solidariedade latino-americana. Ele identificava uma clara solidariedade latino-americana. Essa solidariedade latino-americana ela foi, digamos, reafirmada ou concretizada em inúmeras conferências regionais interamericanas e americanas. Foi também ressaltada no artigo 3º da conferência da Carta da OEA, né? Os 4 membros do Mercosul são membros da OEA, e também 2 referências importantes que eu não poderia deixar de fazer, tanto no preâmbulo quanto no artigo 26
do Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, que há referências diretas a essa preocupação com a solidariedade na América do Sul. Pois bem, e chegamos então aqui no Mercosul. É interessante perceber que, apesar de de todo esse peso cultural da solidariedade que há da solidariedade no direito internacional, no direito interno de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e até mesmo no direito internacional dos países da região, apesar disso, não há uma referência à solidariedade no Tratado de Assunção de 91. O Tratado de Assunção, de 30 anos atrás, não faz uma referência explícita ou direta à solidariedade, mas isso não significa, em hipótese alguma, que a solidariedade está longe do Mercosul ou não existe no Mercosul, em hipótese alguma. Tanto em outras normas do direito primário como em normas do direito secundário do Mercosul, há diversas referências à solidariedade. O protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul traz referências específicas à solidariedade. O protocolo de adesão à Venezuela, isso no direito primário, originário do Mercosul, mas também a política de cooperação internacional do Mercosul, que guia toda a política de cooperação do Mercosul, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que é um instrumento importantíssimo de solidariedade, o Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul, em todas essas normas há referências à solidariedade. Todas essas normas pretendem concretizar e colocar em prática essa solidariedade. E, sobretudo, e aqui é o ponto central dessa minha brevíssima exposição, o sistema de solução de controvérsias do bloco também é um instrumento que visa concretizar e densificar essa noção de solidariedade. Por que eu digo isso? Primeiro, porque ele garante, independentemente de países menores, maiores, mais populosos, menos populosos, garante a igualdade entre os Estados. É uma ferramenta de diálogo entre os Estados. É uma ferramenta de cooperação, de convergência entre os Estados e, sobretudo, uma ferramenta, um instrumento do velho pacto, do velho dictum romano, pacta sunt servanda. Por tudo isso, o sistema de solução de controvérsias é uma reafirmação daquele velho princípio romano-germânico da solidariedade, que se reafirma, por exemplo, quando somos todos convidados para um churrasco ou um assado. Há pouco mais de 100 anos, Rui Barbosa, que era um grande jurista brasileiro, numa conferência em Buenos Aires sobre princípios do direito internacional, ele disse que a alternativa a solução pacífica de controvérsias internacionais seria a guerra. A alternativa à solução pacífica seria a guerra. E a guerra seria exatamente a negação da solidariedade, a negação do direito. Aquela conferência de Buenos Aires, pronunciada por Rui Barbosa, é uma profissão de fé no direito internacional. E ali ele diz que a guerra, seja ela a guerra comercial, a guerra em sentido estrito, a guerra em geral, pressão internacional, é a própria negação do direito. A guerra é o local onde se nega o direito, nega-se a justiça, elimina-se a verdade, contesta-se a moral, proscreve-se a honra, crucifica-se a humanidade. É um vendaval de ferro que ataca os símbolos sagrados, a arte,
os tesouros da ciência acumulada, os grandes arquivos da civilização, os santuários do trabalho intelectual. Somente subsiste de todas as leis a lei da necessidade, a lei da força, a lei do sangue, a lei da guerra. Portanto, a guerra é a mais absoluta e radical negação da solidariedade. Com essas palavras, portanto, convidando a todos para, na impossibilidade, diante da pandemia, de uma comemoração, de um almoço real e virtual, eu deixo aqui os meus felizes 30 anos de Mercosul a todos, com essa viva comemoração desse patrimônio que é a gastronomia do Mercosul. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Marsilio. Nos diste un poco de hambre con todas esas sí, imagino, sí. imágenes. Atenta un poco a estas horas, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias, Marsilio. Muito obrigado. Bueno, vamos a pasar ahora con la próxima exponente, la doctora Gilda Arrellaga. Brenda, por favor, introducí a la próxima exponente. Gracias. La doctora Gilda Arrellaga Valilia es egresada en Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, UNA. En 1996 ingresa a la función pública a través del Ministerio de Integración, ejerciendo como directora de negocios multilaterales hasta 1998, fecha en que se incorpora al Ministerio de Industria y Comercio. Es nombrada directora general de Comercio y Servicios desde 1999 hasta el 2006. Durante dicho periodo ejerció la coordinación nacional del Grupo de Servicios del Mercosur y los diversos frentes de relacionamiento externo, Organización Mundial de Comercio, LADI, UNCTAD y bilaterales. En el 2010 egresa como magíster en Planificación y Conducción Estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y en 2012 obtiene una maestría sobre Derecho Privado de la Integración Europea e Internacional de la Universidad de Perugia, Italia. Se desempeña como consultora independiente en Derecho Comercial Internacional, Comercio Exterior e Integración Regional. Trabaja como experta contratada por organismos internacionales tales como OEA, UNCTAD, ALADI, Flaxobit y la UE, y actualmente se desempeña como asesora en Relaciones Internacionales para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, contratada por PNUD. Hoy va a hablar sobre el mecanismo de solución de controversias en los nuevos acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-ALC. Gilda. Buenos días a todos, estimados colegas, público en general. Tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, UE, que tomó más de 20 años y culminó el 18 de junio de 2019, y la maratónica firma del acuerdo de Mercosur con el Área Europea de Libre Comercio, AELC o EFTA por sus siglas en inglés, el cual se nutrió de los avances con la UE y culminó el 23 de agosto de 2019. Existe interés de los bloques involucrados y la comunidad internacional en general en visualizar las oportunidades y retos que dicha integración traerá aparejada a los países de la región. Este interés recae también en los mecanismos de solución de controversias previsto para la fiel observancia de los acuerdos. Examinaremos puntualmente ambos acuerdos para luego cotejarlos. El capítulo de solución de controversias del acuerdo Mercosur-UE establece un mecanismo para resolver cualquier disputa entre las partes en relación a la interpretación o aplicación de la parte comercial del acuerdo. Como primer paso en el proceso, las consultas previas permiten una solución amistosa de la disputa. La mediación está admitida de común acuerdo. El capítulo dispone: las partes se esforzarán por resolver cualquier disputa relacionada con un presunto incumplimiento mediante la celebración de consultas de buena fe con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente convenida. Asimismo, señala que si las consultas no se llevan a cabo dentro del plazo establecido o si las consultas concluyen y no se llega a un acuerdo sobre una solución mutuamente convenida, entonces la parte que ha solicitado las consultas puede proceder directamente a solicitar el establecimiento de un panel arbitral. La parte reclamante podrá solicitar el establecimiento de un panel arbitral previa solicitud por escrito
a la parte demandada y simultáneamente al Comité de Comercio. En ese mismo escrito, la parte reclamante explicará los motivos de la solicitud. En cuanto a la composición, el panel arbitral estará integrado por 3 árbitros que deberán tener conocimientos especializados o experiencia en derecho y comercio internacional. El Comité de Comercio deberá, a más tardar a los 6 meses después de la entrada en vigencia del acuerdo, establecer una lista de 32 personas que estén dispuestas y sean capaces de actuar como árbitros. Esta lista está conformada a la vez por 3 sublistas. Una integrada por 12 personas propuestas por la Unión Europea, otra compuesta por 12 personas propuestas por el Mercosur y una tercera compuesta por 8 personas acordadas por ambas partes que no sean nacionales de ninguna de las partes y que deben ser juristas. Las partes podrán disponer de común acuerdo una conformación distinta del sistema arbitral previsto. El panel arbitral siempre deberá estar compuesto por un no nacional de cualquiera de las partes que actuará como presidente del mismo. Se establece que los árbitros no podrán emitir opiniones disidentes o separadas y deberán mantener la confidencialidad de sus votos. Se estipula también que el panel hará todo lo posible para tomar cualquier decisión por consenso. Sin embargo, cuando este no sea posible, se decidirá por mayoría de votos. El laudo será definitivo, vinculante para las partes desde la fecha de su emisión y no estará sujeto a apelación. Las audiencias estarán abiertas al público, salvo que una de las partes solicite que sea cerrada total o parcialmente cuando deban tratarse cuestiones que involucren información confidencial. Además, las personas interesadas tienen derecho a hacer sus propias presentaciones ante el panel arbitral en forma de informes amicus curiae, respetando los plazos y las condiciones establecidas. Asimismo, las partes pueden llegar a un acuerdo en cualquier momento antes o después de la emisión del laudo arbitral. También puede suspenderse el proceso de común acuerdo por un periodo no mayor a 12 meses. Se prevé un proceso de aclaración del laudo ante el mismo panel si el mismo resultase ambiguo o solicitando que se expida respecto a lo que se considera tiempo razonable para la aplicación de la medida dispuesta en el laudo. En lo que respecta a la etapa de implementación del laudo arbitral, el capítulo dispone que frente a un eventual incumplimiento, la parte afectada puede aplicar medidas compensatorias tendientes a lograr el efectivo enforcement de la decisión arbitral. Tales medidas deben ser temporarias y equivalentes al nivel de anulación o menoscabo causado por la medida considerada violatoria. La parte podrá, en primer lugar, suspender las concesiones en el mismo sector que origina la controversia y si ello fuera imposible o impracticable, podrá, previa justificación, aplicarla en un sector diferente. A pedido del afectado, el panel arbitral podrá determinar la pertinencia de la medida compensatoria. Además del capítulo de solución de controversias aplicable a todos los temas comerciales, en el capítulo de compras públicas se prevén mecanismos de solución de controversias y se establece el subcomité de contratación pública que tiene intervención previa al comité de comercio. El capítulo antifraude o de competencia y el capítulo sobre cooperación, considerado no comercial, contienen disposiciones institucionales particulares. El acuerdo Mercosur-EFTA contiene un capítulo de solución de controversias que tiene el propósito de emplear un procedimiento eficaz que no insuma tiempos excesivos. El mecanismo, cerrado en principio, pero aún en etapa de conclusión de algunos aspectos político-institucionales previos a su suscripción, se aplicaría a todas las disputas referentes a la interpretación o aplicación del acuerdo, salvo los capítulos de defensa comercial y salvaguardias globales de la OMC
competencia y comercio y desarrollo sostenible. Se adopta también, como en el Mercosur, el formato intergubernamental de litigio, Estado-Estado, para casos de diferencias en la interpretación o aplicación del acuerdo comercial. Las etapas previstas son la de consulta previa, la de mediación y, de no ser suficientes para resolver el conflicto, el establecimiento de un panel arbitral compuesto por 3 árbitros de probado conocimiento y experiencia. Las audiencias del panel están abiertas al público y cualquier tercero interesado en la materia en disputa podrá presentar sus propias contribuciones a través de la figura del amicus curiae. La primera instancia apunta a una solución amigable mediante consultas bilaterales que son obligatorias y otra etapa opcional de consultas en el ámbito del comité conjunto. De común acuerdo, las partes pueden también suspender temporalmente el proceso. Se contempla la posibilidad de recurrir a mecanismos optativos de buenos oficios, conciliación y mediación en cualquier momento del procedimiento. De no resolverse el conflicto, se prevé la intervención de un panel arbitral que expedirá informes provisionales y el laudo arbitral de carácter final obligatorio para las partes y no apelable. El capítulo también prevé, al igual que el acuerdo con la UE, la apertura de las audiencias al público y reglas de procedimiento para la actuación del panel arbitral, que podrán ser complementadas por el comité de administración del acuerdo en su primera reunión. Se establecen además etapas post-laudo para asegurar su cumplimiento. En ese sentido, se podrán aplicar medidas compensatorias temporarias o suspensión de beneficios frente a un incumplimiento del laudo que tendrá como objetivo restablecer el equilibrio del acuerdo hasta tanto se hayan tomado las medidas que hagan efectiva el laudo arbitral. Por otra parte, en los capítulos de inversiones y de compras públicas, las disposiciones institucionales contemplan la solución de controversias. En el capítulo de inversiones se conforma un comité conjunto y en el capítulo de compras públicas se establece el comité de contratación pública bajo los cuales se disponen mecanismos de resolución de disputas. Como mencioné, si bien las negociaciones han culminado, ambos acuerdos están en proceso de revisión legal, que tengo entendido están culminados, y aún queda por ajustar determinados detalles formales. Por lo tanto, no se encuentran disponibles en su versión definitiva. Finalizado el proceso, serán de acceso público y remitidas a los congresos de los firmantes para su eventual entrada en vigor. El acuerdo Mercosur-EFTA contiene un capítulo específico sobre inversiones que abarca bienes y servicios, mientras que el acuerdo Mercosur-UE aborda las inversiones bajo el capítulo de comercio de servicios y establecimientos. En cualquiera de los casos se opta por el formato Estado-Estado y los textos no contienen las tradicionales cláusulas de arbitraje ad hoc inversor-Estado. Esto no implica que no puedan darse controversias inversor-Estado en las relaciones entre los Estados europeos y el Mercosur, probablemente con excepción de Brasil, que tiene una limitación regulatoria de orden constitucional para aceptar dicha cláusula. Habrá que estudiar cada caso, pues la parte afectada puede acogerse a una extensa red de tratados bilaterales y plurilaterales. En ambos acuerdos, así como en todos los acuerdos del Mercosur, cada uno de los estados partes, en forma individual, así como el Mercosur en su conjunto, pueden ser demandantes o demandados. Sin embargo, Mercosur en su conjunto o por separado no puede demandar individualmente a un miembro de la Unión Europea. La reclamación procede siempre que la medida en cuestión sea una medida de la UE que concierne al Mercosur en su conjunto o a todos sus estados miembros signatarios. Asimismo,
Hay que aclarar que un Estado del Mercosur no podrá iniciar un procedimiento contra un Estado de la Unión Europea o de AEL y viceversa, cuando ya se encuentre iniciado otro procedimiento similar en otro foro, excepto que el organismo competente en el foro elegido no haya tomado una decisión sobre el fondo del asunto debido a razones jurisdiccionales o de procedimiento. Ambos acuerdos admiten la elección de foro. Recapitulando, los acuerdos analizados tienen en común cuanto sigue: consultas previas, mediación e intervención del comité conjunto. Un panel arbitral compuesto por 3 árbitros, uno de ellos no nacional, que actuará de presidente. Laudo definitivo, vinculante y no apelable. Transparencia, audiencias públicas y figuras del amicus curiae. Etapa poslaudo, posibilidad de medidas compensatorias en tanto se cumpla efectivamente el laudo. Finalmente, excepto el sistema de revisión de laudos a cargo del Tribunal Permanente de Revisión, válido intra-Mercosur, nuestro bloque de integración no tiene previsto mecanismos de alzada por ningún bloque o terceros países. Muchas gracias por esta oportunidad. Perdón, estaba muteado. Muchas gracias, Sheila, por tu intervención. Y bueno, vamos a dar finalización entonces ahora con la última exposición a cargo del doctor Baliero, Washington. Brenda, si podés dar una presentación. Sí, el doctor Washington Baliero es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, en 1972, director del Instituto de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UDELAR, miembro titular por Uruguay en el Tribunal Permanente de Revisión, actual presidente del TPR por el año del 2021, ex profesor agregado, efectivo grado 4 de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR. Fue profesor titular grado 5 interino de Derecho Internacional Público en cursos de posgrado en la misma facultad, integrante del grupo docente interdisciplinar creador de la maestría en Manejo Costero Integrado, integrante del Comité Académico de Maestría en Derecho Internacional Público de la UDELAR, integrante del Comité Académico de la Maestría en Manejo Costero Integrado, ex profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica del Uruguay, Damaso Antonio Larrañaga, desde 1992 hasta el 2010. Profesor invitado para la creación y coordinación de la maestría en Derecho de Relaciones Internacionales y de la Integración en América Latina de la Universidad de la Empresa, del 2006 al 2007, presidente del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración, de 1997-98 al 97 al 2000, integrante de tribunales para concursos de progresión de diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Instituto Artigas del Servicio Exterior por designación del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, fue presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, CARP, fue delegado de Uruguay en la Comisión Administradora del Río de la Plata, integrante de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, integrante de la dirección del consorcio CARP-CTM-FM en el proyecto binacional uruguayo-argentino, acordado con las Naciones Unidas, denominado Proyecto Protección Ambiental del Río de la Plata y su frente marítima, prevención y control de la contaminación y restauración de hábitats, miembro del Comité Académico de la Cátedra Latinoamericana para la Integración, creada por la Secretaría General de la LADI y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y árbitro de la Lista Nacional del Uruguay para los tribunales arbitrales del Mercosur, de acuerdo al Protocolo de Olivos. Su título o su tema de presentación va a ser el derecho como instrumento esencial para la integración. Muchas gracias, Brenda. Y gracias a todos los expositores que me precedieron. Tan larga presentación, no se asusten, va a meritar una muy breve exposición. Los colegas que hablaron antes que yo trazaron un panorama preciso de diversos aspectos de nuestro sistema de solución de controversias y
la actual etapa de desarrollo de la misma. Mi reflexión va a ser más filosófica, sin perjuicio de intentar aterrizarla también en el tema de la solución de controversias. Son reflexiones que creo que no está de más hacerlas, más allá que pueda considerarse quizás algo obvias, pero más que a esta distinguida audiencia, donde creo que todos somos conscientes de la importancia del derecho como elemento fundamental, no solo para la vida humana, sino para el tema concreto de la integración, vamos a hacer estas breves reflexiones con la esperanza que a todos nos ayuden a ver la dimensión y la importancia que tiene el derecho en general para nuestras vidas y en especial para la integración. Y en este momento concreto, difícil, innegablemente que vivimos. Y con ello no hago un juicio de valor, sino simplemente una observación concreta. Un poco también lo destacaba mi distinguido colega y el doctor Fernández Reyes. Bueno, el derecho, como sabemos, las normas jurídicas, desde los albores de la civilización, desde que tenemos conocimientos históricos, ha sido un elemento esencial de cohesión para la convivencia humana. Sin él, la humanidad no habría podido desarrollarse y transformarse en los dueños y señores de este planeta Tierra. Somos una especie físicamente débil frente a otras especies animales. Pero sin embargo, la cohesión, como destaca ese destacado filósofo y tan seguido, filósofo de la historia, Yuval Harari, los humanos somos los únicos animales capaces de cooperar en grandes números, incluso en millones, a través de las naciones, de las religiones, de las ideologías, de los partidos, etc. Pero para esa cooperación que nos empodera y nos ha hecho fuertes a escala planetaria, es innegable que el derecho, las normas jurídicas, han jugado un papel clave. Como todos sabemos, somos seres eminentemente sociables, políticos en el sentido aristotélico del término, pero al mismo tiempo somos conflictivos. Si tenemos conflictos en nuestro propio ser individual y hay aspectos que no podemos controlar, más se da en grupos mayores, desde la familia hasta la nación y hasta las comunidades internacionales, las sociedades internacionales. Pero por ser al mismo tiempo cooperantes y conflictivos, necesitamos que haya reglas, que haya normas jurídicas que no debiliten esa imprescindible asociación que nos ha llevado a este estadio de la civilización, donde hasta pretendemos en un futuro no muy lejano colonizar, así como los europeos colonizaron nuevos continentes, colonizar otros planetas. Incluso algunos científicos dicen para que poder prolongar la vida humana más allá de nuestro planeta, que tiene una vida y una existencia finita. Por todo eso hay necesidad de reglas de conducta que son el derecho. Y esa necesidad, como todos sabemos, no es solo al interior de las organizaciones políticas que hoy llamamos estados, sino también en el ámbito de las relaciones externas, lo que llamamos derecho internacional. Sabemos que hay una muy diversa naturaleza, al día de hoy, al presente, no sabemos cuál será la evolución futura, entre los derechos internos de los estados y los del derecho internacional. Este derecho internacional, como también se destacaba por algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra, es el que rige nuestro Mercosur, un derecho interestatal, intergubernamental. Pero más allá de estas diferencias, es indudable que todo derecho, que todo conjunto normativo, jurídico, busca ese propósito de ordenar la convivencia, de hacerla posible, en lo posible también sirviendo un común sentido de justicia. Eso es común a toda orden jurídica, a todo ordenamiento jurídico, a toda regla jurídica, el orden y la justicia.
Pero al existir estas normas jurídicas, es necesario, obviamente, que para su aplicación puedan entenderse y puedan hacerse ejecutar. Y eso, para eso el derecho también necesita de tribunales jurisdiccionales, de órganos que digan el derecho y lo apliquen. Y me voy a permitir recordar aquí que, por lo menos en el estadio actual de los conocimientos arqueológicos, el Código de Hammurabi, de 1770, años antes de Cristo, 1770, casi 2000 años, es el primer conjunto de leyes conocido en la historia y tiene el declarado propósito de fomentar el bienestar del pueblo e impartir justicia. Fue un gran paso para la humanidad, porque es el primer gran intento de sujetar la voluntad del todopoderoso monarca, cuya voluntad era la única ley, con poder absoluto, a la existencia de reglas que no solo se aplican a sus gobernados, a su pueblo, sino también él mismo debe acatar. Y ese es el propósito deliberado y expreso del Código de Hammurabi. Y también crea, por primera vez en la historia conocida, tribunales para una aplicación imparcial. Las reglas del Código de Hammurabi hoy nos pueden parecer anacrónicas, pero sin embargo son un paso gigantesco en la justicia y en el reino del derecho. Y aquí no resisto citar algunas normas que justamente aplican a los tribunales jurisdiccionales y que también deberíamos tener en cuenta, y lo digo en chiste y no en chiste, en el Tribunal Permanente del Mercosur. Voy a citar textualmente lo que dice el Código Hammurabi respecto a cómo debe ser la actuación de los jueces. Y vaya si esto lo considero vigente hoy día, 2000 años después, 4000 años después de haber visto la luz estas normas. Dice, si un juez ha juzgado una causa, pronunciado sentencia y depositado el documento sellado, si a continuación cambia su decisión y se le probara que el juez cambió su sentencia, la sentencia que había dictado, pagará 12 veces la cuantía de lo que motivó la causa. Además, públicamente se le hará levantar de su asiento de justicia y no volverá más. Nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso. No estaría mal, creo yo, ciertamente, no olvidar nunca este principio de probidad, este principio de imparcialidad y de justicia que inspira esta norma. Pero viniendo a nuestros tiempos y entrando concretamente en la materia del derecho como instrumento esencial de la integración, creo que todos podemos concordar que la Unión Europea, el proceso más avanzado de integración que conocemos al presente, su evolución a un sistema supranacional, también se destacó por varios colegas la diferencia esencial que existe con nuestro Mercosur, que es de naturaleza interestatal o intergubernamental. No hay duda que la Unión Europea, obviamente que en sus inicios y en todos estos procesos es necesaria una voluntad política, ¿no es cierto? Una voluntad política muy clara de instituir una organización de este tipo. Pero más allá de esa voluntad política, todos sabemos también que el derecho que se fue creando, que se fue gestando desde lo político, los tribunales, la aplicación, la interpretación, hizo que la Unión Europea se consolidara como una entidad supranacional y que rigiera efectivamente un derecho supranacional. Y esa actuación jurisdiccional reforzó esa intención primigenia, quizás no tan categórica al principio, de crear una entidad supranacional. No voy a dar ejemplos de todos conocidos de las innumerables sentencias de los distintos tribunales europeos que fueron afirmando y desarrollando, inclusive en forma intensa, este carácter supranacional. Menciono este hecho, pero obviamente está lejos de mi intención comparar
o que este modelo, este proceso europeo nos sirva de modélico, y que las normas y el pensamiento jurídico y las acciones de la Unión Europea sean aplicables a nuestro Mercosur. No son entidades comparables, uno es regido por un derecho supranacional, nosotros estamos en el campo del derecho internacional, tratados, acuerdos y normas que derivan y que obtienen su valor jurídico justamente de los tratados, los derechos originarios, el derecho derivado, que ya conocemos, esa clasificación, y que no me voy a extender ahora. Simplemente menciono el derecho de la Unión Europea porque las normas jurídicas, las nuestras, de distinta naturaleza y con distinto origen y fundamento jurídico, son también esenciales, y ha surgido de algunas exposiciones previas, la del doctor Fernández Reyes, la de mi amigo Guillermo Michelson también, que sin derecho, sin normas, no hay Mercosur, no solo porque trazan el rumbo, sino porque además son fundamentales para solucionar los ineludibles conflictos que todo proceso, que toda relación humana produce. No estoy diciendo con ello, no se me malinterpreta, que yo crea que el camino de la Unión Europea es el camino del Mercosur ni siquiera en un mediano plazo. La posición de órgano jurisdiccional no corresponde a situaciones políticas de especie alguna, ni aventurar opiniones sobre lo que debe ser, lo que es resorte exclusivo de los órganos políticos, incluso de los jefes de Estado, de los presidentes. Se ha destacado que incluso el Mercosur ha devenido su órgano máximo de decisiones, y sobre todo expresa la voluntad de los presidentes, de los jefes de Estado. O sea que esto es reserva exclusiva de los gobiernos, de los Estados miembros y de los órganos con capacidad decisoria del Mercosur. Pero desde nuestra posición de árbitros, de integrantes del Tribunal Permanente, nos vamos a permitir aseverar solamente que los mecanismos de integración y un sistema de solución de controversias, algo fue adelantado por algunos colegas preopinantes y no quiero reiterarlo, requieren innegablemente necesarios cambios, ajustes, respuestas adecuadas a los nuevos tiempos de este siglo XXI que tan desafiante, tan complejo y tan sorpresivo, entre comillas, nos ha tocado vivir. Simplemente, desde nuestra condición y desde nuestra óptica de órgano no político, de órgano que solo debe interpretar y aplicar el derecho de acuerdo a las reglas de procedimiento, a las reglas de fondo y forma que hasta ahora el Mercosur se ha dado, queremos decir que tenemos la convicción de que ojalá nuestros países, los Estados miembros del Mercosur, estén a la altura de estos grandes retos que se nos plantean. Que nuestro proceso de integración, que creo que todos compartimos, es fundamental para nuestros países, pueda proseguir de la mejor manera. Y solo nos queda, desde nuestra posición de árbitros del Tribunal Permanente, hacer votos para que los Estados miembros encuentren las soluciones mejores que sirvan al propósito básico del Tratado de Asunción, que es la estrella guía, creo, de este mecanismo, y que de alguna forma creo que podemos entender que busca concretar ese propósito de solidaridad que nos destacaba en su muy interesante, muy importante exposición el doctor Marsilio. Es decir, hay solidaridad porque implícita, no expresa, como él lo destacaba, cuando se dice que el proceso de integración en el tratado originario
primigenio del Tratado de Asunción, se dice que lo que busca nuestra integración es acelerar, refiriéndose a nuestros Estados miembros, sus procesos de desarrollo económico con justicia social. Y esto no es sino buscar una solidaridad para que el bienestar económico, social e integral de nuestros pueblos se obtenga a través de este mecanismo de integración. Es todo cuanto quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Washington. Y bueno, visto ya son 12:40 de mediodía, estamos próximos a finalizar. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas, Brenda, si las tenés por ahí, para que cualquiera del panel se sienta a gusto para poder contestarlas, si amerita, obviamente, y si no, bueno, después de finalizado ya daremos por terminado. Brenda, por favor. Sí, como había dicho al principio, tuvimos muchas preguntas porque hubo casi más de 150 inscriptos y muchos de ellos hicieron preguntas, entonces lo que se decidió fue agruparlas en temas y de hecho hacer algunas, las que se puedan, debido al tiempo que tenemos. Entonces, el primer grupo de preguntas era sobre acceso a los particulares, que Michelson explicó muy bien. Hay una específica que dice qué herramientas procesales tiene una persona física o jurídica en caso de que exista una retención injustificada en una aduana del país importado de un bien precedero, en caso de que ambos países, exportador e importador, sean miembros del Mercosur. Y otra que dice si pudieran explicar por favor el procedimiento de solución de controversias cuando es un particular el afectado que hizo la reclamación ante el órgano competente en su país y desea luego presentar su reclamo al TPR. Yo no sé si quieren ahondar en esta cuestión o pasamos a alguna otra. Yo creo que, Brenda, que los dos temas los traté rápidamente, pero tanto el de las medidas de emergencia para los problemas aduaneros, el cual tiene competencia directa el Tribunal Permanente de Revisión, y el tema de los particulares, creo que los mencioné a vuelo de pájaro, pero bueno, era lo que daba el tiempo, ¿no? Yo no creo que haya mucho más para agregar, salvo que querramos hacer un análisis específico de cómo son todos los pasos, pero no. Me parece que excede el marco de esta charla. Bien, perfecto. Paso al segundo grupo. Sí. Era só para uma curiosidade é que no direito brasileiro há um remédio específico para esses casos aduaneiros, um instrumento específico que se chama mandado de segurança. Como bem disse Michelson, obviamente não é caso, o tribunal não atuaria nisso especificamente, mas como esse remédio me parece que é uma coisa específica do Brasil, eu chamo só a atenção para esse remédio jurídico brasileiro. Ok. El segundo grupo de preguntas es con relación al funcionamiento del Mercosur, del mecanismo de solución de controversias, que se refiere a las cuestiones prácticas de su implementación. Entonces, hay gente que preguntó sobre el arbitraje del Mercosur, qué mecanismos existen para su implementación, cómo se designan los árbitros en una controversia, cuáles son los mecanismos de cumplimiento de los laudos arbitrales, y si el TPR fue dotado de jurisdicción, que ya Michelson también lo expuso, y si los laudos son jurisprudencia, si pueden ser entendidos los laudos como jurisprudencia. ¿Y cuál es la principal materia de controversia discutida en el tribunal? Bueno, yo diría que los laudos, en principio, salvo cuando los tribunales son permanentes, o sea, para el Tribunal Permanente de Revisión, de alguna manera lo que ha resuelto en otro caso, en tanto y en cuanto las situaciones de hecho sean similares, es de pensar que se solucionarían de la misma manera. Pero no porque precisamente sea jurisprudencia, sino porque el tribunal, en su línea de coherencia para resolver un caso, seguramente no va a ser, mientras que tenga la misma integración, no va a ser modificada, salvo, vuelvo a repetir, que hubiera situaciones de hecho que eso lo justificaran. Cuando fue el problema, se estaba analizando la reforma del régimen de Brasilia por el de Olivos, me invitaron en ese momento y yo pedí que se tuviesen en cuenta como fuente del derecho Mercosur
a los laudos arbitrales que se habían dictado, los cuales, en caso de que el tribunal que iba a resolver dejara de lado el precedente, debía justificar las razones por qué lo dejaba de lado. Pero esa propuesta que hice realmente no fue, como ustedes habrán visto, no fue acogida. Fue alguna más de las propuestas que uno hace de ley ferenda, no de ley lata. ¿Alguien más quiere sobre esta cuestión? ¿O paso a la siguiente ya? Ahí está Washington, quiere decirte algo. Sí, si me permite. Sí, adelante. Sí, Guillermo ya prácticamente respondió todo lo que quería decir yo. Simplemente reafirmar, y es muy interesante, no sabía que él había hecho esa propuesta, que hubiera sido muy interesante. Pero, claro, seguramente chocó con la concepción de que, bueno, por un lado, esto es un tribunal arbitral, no tiene naturaleza judicial, y bueno, y nuestro sistema latino-germánico no es del precedente obligatorio, ni siquiera en nuestra justicia interna, en la mayoría de nuestros países. Por lo que, obviamente, no hay jurisprudencia en sentido anglosajón, es decir, no estamos obligados por los laudos arbitrales anteriores, ni por los propios laudos del Tribunal Permanente de Revisión en anteriores decisiones. Pero obviamente, como él también señalaba, un organismo de esta característica tiene que tener una coherencia jurídica. Y los precedentes, los antecedentes, los laudos, y aún las opiniones consultivas, tienen un gran valor jurídico y nos obligan en el sentido, pueden obligarnos en casos similares desde el punto de vista del razonamiento jurídico, digamos, de la moral jurídica, pero no son precedentes obligatorios. Es decir, no podemos apartarnos de laudos anteriores, aunque seguramente para hacerlos tendremos que ser muy cuidadosos y razonar por qué no seguimos el precedente. O sea que, y una de las razones por las cuales instituyó el Tribunal Permanente de Revisión es justamente para eso, para tratar de dar una cohesión, una coherencia a las resoluciones de este órgano. Gracias, es todo cuanto quería decir. Bueno, paso a las últimas que llegaron. Una se refiere al tema del contexto del COVID, que dice qué medidas se han implementado para la eficacia del mecanismo de solución de controversias de acuerdo al contexto de la COVID-19. Interpreto que quizás por el tema del funcionamiento, si es a la distancia, bueno, esa cuestión. ¿Qué importancia tendrá el fortalecimiento de los procesos de integración para enfrentar la actual crisis económica? Bueno, con relación al primer tema, voy a comentar de que el Tribunal Permanente de Revisión tiene previsto la deliberación entre los árbitros a distancia. Eso fue una resolución que se dictó el año pasado, que fue realmente, probablemente, como clarividente con lo que íbamos a vivir después. Y segundo, específicamente para el caso de las opiniones consultivas, el reglamento del protocolo de Olivos prevé la posibilidad de deliberar a distancia, o sea, de la toma de decisiones a distancia. Esto es lo que yo quería comentarles. Alguien preguntó, discúlpame, Brenda, que me escape, pero me hiciste llegar una consulta que aparentemente no fui del todo claro con relación a las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas son no vinculantes y no obligatorias. Esto es el principio, y como bien lo decía quien preguntó, no hay tal, nadie, no se modificó eso, sigue siendo así. Pero yo me refería no al resultado de la opinión consultiva, sino a las órdenes procesales y laudos interlocutorios que pueda dictar el TPR dentro del procedimiento en el que se está tramitando las opiniones consultivas. Porque si no, no habría posibilidad ninguna de que el tribunal ordenara el procedimiento. Si no fuera ni vinculante ni obligatoria, quien hace la consulta no tendría marco normativo ninguno.
porque todo, todo lo que el tribunal opina es, no es obligatorio ni es vinculante. Entonces, esto no puede ser así. Lo que no es vinculante ni es obligatorio, según dicen las normas, es vuelvo a repetirte, es el dictamen que se ha dado. Porque fundamentalmente, como esto está previsto, estaba previsto tanto para los órganos mercosureños, como para el Parlasur, como para los tribunales de justicia de los estados partes, se estableció este sistema que además, vuelvo a repetir, tiene antecedentes en la doctrina extranjera, tanto en el régimen de la Corte Internacional de Justicia, lo mencioné hoy, como la Corte Europea de Derechos Humanos. Incluso hay que mirar un poquito la Convención de Viena, los artículos 31 y 32, que también tratan más o menos esta cuestión. De cualquier manera, y ya que me han metido en esto, perdón Brenda que me extienda, pero es un tema que a mí realmente me gusta mucho, la pregunta es si esa opinión no vinculante ni obligatoria, que es para el consultante, y que vuelvo a repetir, no alcanza a las medidas procedimentales que dicta el tribunal, en mi opinión, tampoco está absoluto. Porque yo me pregunto, me hago esta pregunta, si el tribunal es consultado por los órganos decisorios del Mercosur, llamemos tanto la Comisión de Comercio, como el Grupo Mercado Común, como el Consejo, ya le piden una opinión consultiva al tribunal. El órgano que consultó sigue esa opinión consultiva, sigue los lineamientos que ha dado. Posteriormente, se presenta una controversia. ¿El tribunal permanente podría desconocer lo que opinó? No sé, se los dejo, ya que se los dejo ahí, no les doy la solución, porque es opinable. Pero me parece que es una cuestión que hay que opinar. O sea, es tan así, no vinculante y no obligatoria para todo el mundo. No me parece. Pero bueno, lo dejo picando. Muchas gracias, Brenda. Bueno, creo que ya están respondidas todas las preguntas. No sé, Juan Manuel, si querés decir. No, bueno, si ya está todo dicho o casi dicho, yo diría ya hacer el cierre, agradecer a los árbitros por sus excelentes exposiciones, por siempre estar predispuestos a colaborar con la Secretaría del Tribunal en estas actividades. Como les mencioné al principio, esta es una de las primeras webinars que tenemos planeados para este año. Si mal no me equivoco, habrán como 9 o 10 más, ¿verdad, Brenda? Más o menos, fue lo que planificaste. Así que bueno, vamos a estar discurriendo por varios otros temas, siempre vinculados a solución de controversias, arbitraje, bueno, y alguna otra cosa más, también desde el CENPED, a la cual le estamos dando vida. Con bueno, los problemas presupuestales que hemos tenido, tratamos de darle la mayor visibilidad, pero bueno, con ese pequeño contratiempo. Yo, por mi parte, agradecerles nuevamente a todos los que están presentes, se les va a hacer llegar el certificado por haber expuesto en el día de hoy, y a los que se anotaron para la actividad también. Y bueno, quisiera también enviar un saludo, si nos está viendo, a la funcionaria Maider Méndez, porque bueno, ha tenido la mala fortuna de haberse pescado el COVID. Ahora está internada, pero bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludarla. Washington, si querés decir algo más, y ya con esto damos cierre definitivo. No, simplemente agradecer la presencia de todos y muy especialmente a la Secretaría, a vos y a Brenda por haber organizado este acto académico que, repito, en los tiempos que corren me parecía que era más pertinente y más necesario que nunca. Muchas gracias a todos y muy buenos días, colegas y participantes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.